Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí está otro capítulo de este fanfic, espero que le gusten, y todo créditos para sus creadores, y si gustan, darle me gusta y suscribirse, que tengan un gran día, chau. Capítulo 14, parte de, Crecer. Ponivilla estaba sumido en el bullicio del trabajo. Los ponis iban y venían, moviendo tablones de madera, reparando techos y levantando las paredes de edificios que habían sido destrozados. Las calles, aunque transitables, aún estaban llenas de escombros, piedras partidas, postes caídos y cristales rotos. El rugido de las herramientas se mezclaba con el murmullo de las voces, creando una atmósfera cargada de esfuerzo y tensión. Desde la ventana de la biblioteca, Spike observaba el silencio. Sus pequeñas garras descansaban sobre el alféizar, mientras sus ojos seguían los movimientos de los ponis allá abajo. Cada golpe de martillo parecía resonar en su pecho, un recordatorio constante del daño que había causado. Con mucha suerte no hubo heridos graves, pensó, tratando de convencerse de que eso al menos era algo bueno. Pero cada vez que intentaba consolarse con esa idea, la imagen de las casas destruidas y los rostros asustados regresaba con fuerza. Suspiró profundamente, apoyando su frente contra el vidrio frío. No fue a propósito, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Pero las palabras sonaban huecas incluso en sus propios oídos. Intentó justificarse en su mente, recordando cómo la codicia lo había sobrepasado, cómo no había podido detenerlo. Sin embargo, aceptar que todo había estado fuera de su control no le daba consuelo. De hecho, lo hacía sentir peor. Spike apretó las garras en un puño, su cola golpeando el suelo con frustración. No lo entiendo, exclamó finalmente, rompiendo el silencio de la habitación. Su voz temblaba entre el enfado y la tristeza. ¿Cómo se supone que arregle esto? ¿Cómo siquiera puedo mirarles a la cara después de todo esto? Luiligut, que había estado escuchando desde la entrada, se acercó con pasos cautelosos. No quería agobiarlo, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras su amigo se consumía en la culpa. Se sentó a su lado, dejando que el silencio se asentara antes de hablar. Spike, dijo con suavidad, buscando su mirada. No puedes seguir castigándote por algo que no fue tu intención. Sé que esto no es fácil, pero tienes que recordar que no lo hiciste porque quisieras. Fue un accidente. Spike apartó la mirada, sus ojos verdes reflejando la mezcla de emociones que lo atormentaban. Lo sé, Luiligut, lo sé. Pero, eso no cambia nada. La ciudad está destruida, todos están trabajando para arreglarlo, y yo solo. Hizo un gesto vago hacia la ventana, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No sé ni por dónde empezar. Luiligut colocó una pezuña en su hombro, pero no con lástima, sino con la firmeza de alguien que sabía lo que estaba en juego. Y eso está bien, Spike. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Pero lo que sí puedes hacer es dar la cara. Salir ahí y demostrarles que no eres el dragón que temen.
Eres Spike, el amigo en quien todos han confiado durante tanto tiempo. Spike la miró con escepticismo, aunque en el fondo quería creerle. ¿Y si no funciona? ¿Y si no quieren verme? Dwight le dedicó una sonrisa cálida, aunque en su interior sabía que las cosas no serían tan fáciles. Entonces seguimos adelante. Pero no sabremos cómo reaccionarán hasta que lo intentemos. Yo estaré contigo. No tienes que enfrentarlo solo. Las palabras de Dwight eran reconfortantes, pero no lograban disipar del todo la nube de dudas que colgaba sobre Spike. Finalmente, suspiró y asintió, más por no decepcionarla que por sentirse realmente listo. De acuerdo, iré, pero no prometo que saldrá bien. Dwight le dio un suave golpe en el hombro con una sonrisa. Eso es todo lo que necesito oír. Vamos, Spike. El primer paso siempre es el más difícil. Mientras caminaban hacia la puerta, Spike no pudo evitar mirar una vez más hacia la ventana. Desde allí, Ponyville parecía casi irreconocible, pero era su hogar. Y aunque la idea de enfrentar a los ponis lo llenaba de miedo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su interior. Tal vez, solo tal vez, podría comenzar a arreglar las cosas. Spike bajó lentamente la escalera de la biblioteca, sus garras temblando ligeramente con cada paso. Aunque había aceptado salir, sus pensamientos no dejaban de martillarlo. ¿Qué dirán? ¿Cómo me mirarán? ¿Debería siquiera estar aquí? Miró hacia Dwight, quien lo esperaba al pie de la escalera con una sonrisa tranquilizadora. Cuando llegó junto a ella, Dwight inclinó la cabeza y, con un gesto suave, le dio un pequeño empujón con su hocico, como si le dijera sin palabras que no tenía nada que temer. Estoy contigo, Spike, le aseguró, guiándolo hacia la puerta. Recuerda, no importa lo que pase, no estás solo. Spike asintió, aunque su nerviosismo era evidente. Mientras cruzaban el umbral hacia Ponyville, el sol de la mañana bañaba el pueblo, revelando la magnitud del desastre. Los edificios parcialmente reconstruidos, los escombros aún apilados en las esquinas, y el ambiente pesado eran un recordatorio constante de lo que había sucedido. Spike tragó saliva, sintiendo como cada mirada furtiva que le dirigían los ponis pesaba más que cualquier roca que pudiera cargar. Mientras caminaban, Spike intentó ayudar en varias ocasiones. Se ofreció a levantar escombros, a llevar materiales o a reparar pequeñas cosas. Pero las respuestas siempre eran las mismas. Oh, no te preocupes, no es necesario. Ya lo tenemos bajo control, gracias. Aunque las palabras eran amables, sus gestos decían lo contrario. Ponis que evitaban mirarlo directamente, que se alejaban sutilmente cuando él se acercaba, o que bajaban la voz al notar su presencia. Dwight podía ver cómo cada rechazo, aunque disfrazado de cortesía, afectaba a Spike. Pero el pequeño dragón lo sentía con mayor intensidad. No lo dicen directamente, pero es obvio, pensó Spike mientras bajaba la mirada. Simplemente no quieren que esté aquí. Sus gestos, sus caras, dicen más que 1000 palabras. Dwight, notando su tensión, caminó más cerca de él, su tono tranquilo y reconfortante. No te preocupes, Spike. Esto pasará. Pronto, todo esto será solo una anécdota que contar. Ya verás, todo saldrá bien.
Spike no respondió de inmediato, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Duilig decidió no presionarlo, confiando en que el tiempo ayudaría a calmar sus miedos. Mientras avanzaban por una de las calles principales, se encontraron con un grupo de potrillas. Las pequeñas charlaban animadamente entre ellas hasta que una de ellas, al ver a Duilig, levantó la cabeza con emoción. «Duilig Sparkle», exclamó la potrilla, corriendo hacia ella con sus amigas siguiéndola de cerca. Duilig sonrió al verlas. «Hola, pequeñas. ¿Qué hacen por aquí? No deberían estar en la escuela a esta hora». Las potrillas se detuvieron, intercambiando miradas incómodas antes de que una de ellas respondiera. «Estaríamos, pero la escuela está destruida». El comentario cayó como una roca sobre Spike, que se había mantenido detrás de Duilig. El pequeño dragón apretó las garras y bajó la mirada, sintiendo como si el aire se volviera más pesado. Aunque las potrillas no lo habían dicho con mala intención, sus palabras lo golpearon con fuerza. «Es mi culpa, su escuela está destruida por mi culpa». Duilig notó cómo Spike retrocedía ligeramente, su expresión cayendo. Antes de que pudiera decir algo para cambiar de tema, una de las potrillas finalmente lo vio. «¡Oh!», exclamó, señalando hacia él. «Spike está aquí». Las demás se giraron hacia él, pero no dijeron nada más. Sus miradas no eran de miedo, pero sí de una mezcla de curiosidad y precaución. Spike sintió como si lo estuvieran analizando, como si intentaran decidir si debían acercarse o mantenerse alejadas. La incomodidad era palpable, pero sus miradas seguían desviándose hacia Spike. No parecía que le tuvieran miedo, pero la incomodidad estaba clara en sus gestos. Era como si no supieran cómo dirigirse a él después de lo sucedido. Finalmente, Sweetievel dio un paso adelante, rompiendo el silencio con una pequeña sonrisa. «Hola, Spike. ¿Cómo estás?», preguntó, su tono gentil pero con un deje de inseguridad. Spike levantó la mirada brevemente, pero la bajó casi de inmediato. «Estoy bien, supongo», respondió en voz baja, su tono distante. Sweetievel pareció querer decir algo más, pero Scoutelo se adelantó, tratando de sonar más animada. «Estábamos pensando en ayudar a limpiar el parque. Si quieres, puedes venir con nosotras». El gesto fue genuino, pero Spike no lo interpretó de la misma manera. ¿Lo dicen porque realmente quieren que esté ahí, o porque se sienten obligadas?», pensó, su mente atrapada en un torbellino de inseguridades. Duilig intervino rápidamente, agradeciendo la invitación con una sonrisa cálida. «Es muy amable de su parte, pero Spike ya tiene mucho en qué ayudar hoy. Estoy segura de que se encontrarán más tarde». Las potrillas intercambiaron miradas antes de asentir. Sweetievel dio un paso atrás, echando un último vistazo a Spike antes de despedirse. «Está bien, nos vemos después, Spike». Aunque la interacción no fue desagradable, para Spike fue suficiente para reforzar su sensación de no pertenecer. Las palabras de las potrillas, aunque bien intencionadas, solo le recordaron que las cosas no eran como antes. Duilig lo miró con preocupación mientras continuaban su camino, pero decidió no insistir. Sabía que Spike necesitaba tiempo para procesarlo todo. La inseguridad crece.
Spike y Duilig continuaron su recorrido por Ponyville, pasando por los lugares más afectados por el ataque. A medida que avanzaban, la incomodidad se volvía cada vez más evidente. Aunque nadie decía nada directamente, los murmullos a sus espaldas y las miradas esquivas hablaban por sí mismas. Spike podía sentirlo. No confían en mí, no quieren que esté aquí. Intentaron conversar con algunos de los ponis, incluidas Rarity, Pinkie Pie y Fluttershy, quienes hicieron todo lo posible por animarlo. Sin embargo, cada vez que el tema del ataque surgía, era tratado con una delicadeza incómoda, evitando detalles o desviando la conversación hacia otros temas. Es como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo, pensó Spike, frustrado. Pero en lugar de discutirlo, se limitó a asentir y sonreír débilmente. Quizás esto sea parte de la madurez, se dijo a sí mismo. Aceptar que no siempre puedes arreglar las cosas, no importa cuánto lo intentes. Esa tarde, después de regresar a la biblioteca, Spike se detuvo en la puerta antes de entrar y miró a Duilig. Creo que voy a salir a caminar un rato, ¿está bien? Duilig lo observó detenidamente. Sabía que no se trataba solo de una caminata. Spike necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sintiendo. Con una leve sonrisa, asintió. Claro, Spike. Tómate el tiempo que necesites. Sin decir nada más, Spike se dio la vuelta y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Sus pasos lo llevaron fuera del bullicio del pueblo, hacia el tranquilo paisaje de Sweet Polacres. Al llegar, encontró un lugar bajo la sombra de un gran manzano. Se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra el tronco áspero mientras miraba al cielo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? ¿Qué puedo hacer para que dejen de verme como un problema? Sus pensamientos giraban en círculos, atrapándolo en una espiral de dudas e inseguridades. Spike cerró los ojos y suspiró profundamente, tratando de calmar su mente, cuando escuchó pasos acercándose. Al abrir los ojos, vio a Applejack, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad y sorpresa. «Spike, ¿qué haces aquí?», preguntó, acomodando su sombrero mientras se detenía frente a él. Spike se levantó rápidamente, con una expresión avergonzada. «Lo siento, Applejack. No quería molestar. Solo, necesitaba un lugar para pensar». Applejack sonrió levemente, levantando una ceja. «Bueno, al menos ahora sé que no eres un ladrón de manzanas». Spike parpadeó, confundido. «¿Un ladrón?». Applejack señaló el lazo que llevaba colgado del cuello. «Mi hermana me dijo que vio algo moverse entre los árboles, y pensé que alguien venía a robar mis manzanas. Vine preparada para atraparlo, pero resulta que solo eras tú». Spike bajó la mirada, apretando las garras. «Oh, lo siento. No quería causar problemas». Applejack sacudió la cabeza y dejó el lazo a un lado. «No te preocupes, pequeño. Ahora que sé que no eres un ladrón, no hay nada de qué preocuparse». Se sentó junto a él bajo el árbol, ajustando su sombrero. «Pero dime, ¿qué haces aquí? ¿Todo bien?». Spike miró hacia el suelo, jugando con una ramita entre sus garras. «Estoy bien, solo necesitaba un lugar tranquilo para pensar», dijo, su tono desinteresado traicionando la verdad.
Applejack alzó una ceja, no completamente convencida. Ah, ¿sí? Porque no parece que estés solo pensando en el clima o en lo bien que se ven las manzanas este año. Se inclinó un poco hacia él. Vamos, Spike, sabes que puedes hablar conmigo. Esto tiene que ver con el ataque, ¿verdad? El pequeño dragón se tensó, pero no respondió. Era evidente que intentaba encontrar una salida, pero Applejack lo conocía lo suficiente como para saber que algo más profundo lo estaba consumiendo. Mira, no voy a presionarte, pero sé que esto no es fácil para ti. Todas hemos hablado contigo sobre lo que pasó, y sabemos que no lo hiciste a propósito. Pero creo que no has terminado de aceptar eso, ¿verdad? Applejack dejó que sus palabras flotaran en el aire, dándole espacio para responder. Spike suspiró, sus hombros cayendo mientras apretaba la ramita entre sus garras. Sé que no fue a propósito, pero eso no cambia nada. Todo está destruido por mi culpa. Todos me miran como si fuera un extraño, y lo peor es que no sé qué hacer para cambiar eso. Su voz temblaba ligeramente, y sus ojos verdes brillaban con frustración contenida. Applejack lo observó con atención, permitiéndole continuar. Willy dice que todo estará bien, que la gente lo olvidará, pero no estoy tan seguro. Spike levantó la mirada, sus ojos buscando respuestas en el horizonte. Quiero cambiar las cosas, pero ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cómo se supone que haga esto? ¿Cómo arreglo algo tan grande? Applejack dejó escapar un suspiro suave, inclinando el sombrero hacia atrás mientras lo miraba con calma. Bueno, para empezar, Spike, necesitas darte un respiro. Nadie espera que tengas todas las respuestas ahora mismo. Spike apretó las garras, su mirada volviéndose más intensa. ¿Y si nunca las tengo? ¿Y si nunca encajo realmente? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una verdad que había estado evitando admitir. Se mordió el labio y, después de un momento de silencio, dejó caer la ramita al suelo. No soy un pony, Applejack. Y creo que nunca encajaré del todo en este lugar, no como ustedes. El silencio se extendió entre ambos, roto solo por el suave crujir de las hojas mecidas por el viento. Applejack no apartó la mirada de él, pero tampoco respondió de inmediato. Quería escoger sus palabras con cuidado, sabiendo que cualquier cosa que dijera podía marcar la diferencia. Finalmente, se inclinó un poco hacia adelante, apoyando una pezuña en su rodilla. Tienes razón, Spike. No eres un pony. Y nunca serás como nosotros. Su tono era suave, pero directo, dejando que las palabras cayeran con honestidad. Pero eso no significa que no tengas un lugar aquí. ¿Sabes por qué? Spike levantó la mirada, parpadeando con confusión. ¿Por qué? Applejack le sonrió, cálida pero firme. Porque este no es solo un pueblo de ponis. Es un lugar donde todos nos apoyamos, sin importar de dónde venimos o quiénes somos. Y tú, Spike, eres una parte importante de eso. Has estado ahí para nosotros más veces de las que puedo contar, y eso es lo que importa. No tus escamas, ni tus garras, ni el tamaño de tus colmillos. Sino lo que llevas aquí. Le dio un suave toque en el pecho con una pezuña.
Spike permaneció en silencio, mirando el suelo mientras las palabras de Applejack resonaban en su mente. Todo parecía un caos en su cabeza, pero algo empezaba a aclararse. Después de un momento, alzó la vista hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente, llevadas por el viento. Si quisiera cambiar, dijo en voz baja, como si hablara más consigo mismo que con Applejack. Si realmente quisiera hacer algo para cambiar todo esto, ¿me apoyarían? Applejack lo miró con cierta sorpresa al principio, pero rápidamente le dedicó una sonrisa cálida y segura. Spike, no sé qué tipo de cambio tienes en mente, pero si eso es lo que necesitas para sentirte mejor contigo mismo, sabes que estaré aquí para apoyarte. Siempre lo hemos estado, y eso no cambiará. Spike volvió a bajar la mirada, esta vez con una pequeña chispa de determinación en sus ojos. Aunque no tenía claro qué camino tomaría, había una certeza que empezaba a surgir. No podía quedarse quieto, esperando que las cosas cambiaran solas. Si quería encontrar su lugar, tendría que buscarlo activamente, incluso si eso significaba alejarse por un tiempo. Finalmente, se puso de pie, sacudiéndose un poco el polvo de las escamas. Gracias, Applejack. Creo que necesitaba escuchar eso. Applejack se levantó también, colocándose su sombrero de nuevo. Para eso están los amigos, pequeño. Y recuerda, no importa dónde vayas o qué decidas, siempre tendrás un lugar aquí. Spike asintió, sus pensamientos aún dando vueltas, pero con un propósito más claro. Mientras caminaba de regreso al pueblo, no pudo evitar mirar nuevamente hacia el cielo. Si realmente quiero cambiar, si quiero ser alguien mejor, tal vez deba buscar ayuda más allá de Ponyville, pensó. Una imagen se formó en su mente. Canterlot. Si alguien podía ayudarlo a entenderse mejor y guiarlo, sería Celestia. El viento acarició suavemente su rostro, llevándose con él una parte de su duda. Con un último vistazo al horizonte, Spike supo que había tomado su decisión. Era hora de buscar respuestas, no solo para los demás, sino para sí mismo. El sol matutino se filtraba por las ventanas de la biblioteca, bañando la habitación con una luz suave y tranquila. Spike estaba sentado frente a Dwight, moviendo la cola de un lado a otro de manera casi imperceptible. Era un gesto nervioso, algo que hacía cuando intentaba decir algo importante, pero no encontraba las palabras adecuadas. Dwight, ocupada en sus libros, notó la inquietud de Spike. Sus orejas giraron hacia él antes de que levantara la mirada, cerrando el libro con un suave suspiro. ¿Todo bien, Spike? Pareces algo nervioso. Spike tragó saliva y asintió lentamente. Sí, bueno, no. Hizo una pausa, bajando la mirada mientras sus garras jugueteaban con un pergamino enrollado. Necesito hablar contigo de algo. Dwight inclinó ligeramente la cabeza, sus orejas ahora ligeramente hacia abajo, mostrando curiosidad y preocupación. Claro, dime. ¿Qué pasa? Spike respiró hondo, sin levantar la mirada. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en lo que hice, y creo que necesito un tiempo para aclararme. Dwight parpadeó, sorprendida. Su cola dejó de moverse mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Tiempo? ¿Te refieres a alejarte?
Spike finalmente la miró, aunque su expresión era una mezcla de inseguridad y determinación. Sí. Necesito salir de Ponyville por un tiempo. No es porque no quiera estar aquí, ni porque no quiera estar contigo. Es solo que, siento que aquí no puedo avanzar. Todo me recuerda al ataque, y no sé cómo superar eso si no hago algo diferente. Duilig se quedó en silencio, sus orejas inclinándose aún más hacia atrás, aunque intentaba mantener la compostura. ¿Y qué planeas hacer?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Quiero ir a Canterlot, respondió Spike rápidamente, como si temiera que pudiera cambiar de opinión. Quiero hablar con la princesa Celestia. Tal vez ella pueda ayudarme a entender lo que me está pasando, y cómo puedo ser mejor. Aquí siento que estoy atrapado, pero creo que allá podría encontrar respuestas. Duilig no dijo nada al principio. Sus ojos se desviaron hacia la mesa, su respiración un poco más profunda de lo normal. Spike observó cómo sus orejas permanecían caídas y cómo sus hombros parecían hundirse un poco, aunque su rostro intentaba mantenerse neutral. No le gusta esta idea, pensó Spike. Pero no quiere decírmelo. Duilig, ¿estás bien con esto?, preguntó en voz baja, inclinándose ligeramente hacia ella. Duilig levantó la mirada, obligándose a sonreír. Si esto es lo que necesitas, entonces sí, estoy bien con ello. Pero su sonrisa no alcanzó sus ojos, y el leve temblor en su voz no pasó desapercibido para Spike. Spike entrecerró los ojos, notando los pequeños detalles. Cómo Duilig había entrelazado las puntas de sus pezuñas sin darse cuenta, un gesto que hacía cuando estaba nerviosa. Cómo su cola permanecía inmóvil, algo poco habitual en ella. No está bien con esto, pensó Spike, aunque no dijo nada al respecto. Duilig finalmente rompió el silencio, su voz más seria ahora. Spike, quiero que sepas que esto no significa que no te apoye. Pero, hizo una pausa, sus orejas moviéndose ligeramente hacia adelante antes de volver a caer. Es difícil. No porque no crea en ti, sino porque siento que debería haber hecho más. Debería haber podido ayudarte yo. Spike la miró sorprendido, sus garras ahora quietas. Duilig, no es tu culpa. Esto no es algo que tú puedas arreglar. Es algo que tengo que hacer por mí mismo. Duilig asintió lentamente, pero su mirada seguía reflejando un conflicto interno. Lo sé, Spike, pero hemos estado juntos desde siempre. Y pensar en que te vayas, aunque sea por un tiempo, es difícil. Desvió la mirada por un momento, sus orejas bajando completamente antes de volver a mirarlo. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase. Spike sintió un nudo en la garganta. Sabía cuánto significaba esta decisión para él, pero ahora entendía que también estaba pidiéndole a Duilig que aceptara algo que la lastimaba, aunque no lo dijera abiertamente. Gracias, Duilig, dijo finalmente, su voz más suave. Sé que esto no es fácil para ti, pero significa mucho que me apoyes. Prometo que volveré, y que no te decepcionaré. Duilig cerró los ojos por un momento antes de levantarse lentamente. Se acercó a Spike y, sin decir nada, envolvió sus patas delanteras alrededor de él en un abrazo cálido pero firme.
Spike sintió como su propia cola se enrollaba alrededor de sus pies, un gesto instintivo de consuelo. Solo quiero que seas feliz, Spike. Y si crees que este es el camino, entonces confío en ti, dijo Dwight, su voz llena de una mezcla de tristeza y orgullo. Cuando se separaron, Dwight finalmente logró esbozar una sonrisa genuina. Hablaré con Celestia para arreglarlo todo. Ve y encuentra esas respuestas. Pero recuerda, siempre tendrás un hogar aquí. Spike asintió, sintiendo una mezcla de emociones mientras se preparaba para su viaje. Sabía que esta decisión marcaba un cambio no solo para él, sino también para su relación con Dwight. Mientras se dirigía a empacar, no podía evitar pensar en lo mucho que significaba su apoyo, aunque también dejó una pregunta en su mente. ¿Podré hacer esto sin lastimarla más?